Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Camino de. Mi nombre es Lina Montaño y soy backend developer en JavaScript. Y mi nombre es Miguel Ángel, soy desarrollador frontend en JavaScript. Hoy tenemos como invitado a Cristian. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué más pues, muchachos? ¿Bien o no? Yo muy bien. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo van? Muy bien, muy bien. Excelente, excelente por acá, chupando medio frío. Estamos grabando Ah, temprano y medio chupando frío, pero con mucha energía, con mucha moral. ujú. Cristian, importante, súper importante. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, claro que sí. Bueno, eso se escucha un poco extraño, Cristian, ya que nadie me conoce, ni siquiera yo me conozco como Cristian. Alguien dice Cristian y ¿quién será? A mí me conocen como Yayo en el medio. Todas las personas, todos mis amigos me conocen como Yayo. Bueno, yo actualmente soy front-end developer. Solía ser back-end developer y me moví pues al front, ¿ok? Actualmente estoy laborando para una empresa aquí en Dubái. Yo me encuentro en Dubái y esta empresa se dedica a un negocio que es business to business. Es algo similar a Alibaba, alibaba.com, básicamente, que es una plataforma que a las empresas que venden servicios o productos les facilita para que puedan vendérselo a otras empresas, no a individuales. No es como Mercado Libre que te permite comprar de empresa a individual, al retail. No, aquí es de empresa a empresa, entonces es al por mayor, ¿cierto? Entonces la empresa que más tenemos como eh, base es alibaba.com, ¿cierto? Nosotros lo hacemos aquí en Dubai. Básicamente es MENA region, o sea, Middle East, North Africa, que es inclusive el norte de África también lo acobijamos. Esta parte del Golfo, estos países del Golfo Pérsico y el norte de África, ¿ok? Trabajo para esta empresa, actualmente soy front-end developer aquí y vivo en Dubai. Eso es básicamente lo que hago hoy. Súper. Entonces, retomemos un poco al tiempo, un poquito atrás. ¿Cómo fueron Seguro. esos inicios? ¿Fue desde la niñez? ¿Alguien te impactó para que ingresaras al mundo de lo digital? ¿O fue en el colegio? ¿O fue en la universidad? ¿O te enteraste así por casualidad de que existía el mundo de la programación? Esta historia es muy buena, me encanta. Hay dos partes de la historia, no sé cuál quieran escuchar. Hay una parte donde Todas. hay una parte que es la que digo, la que me trajo aquí, que es desde el momento en que empiezo por la razón que haya sido en su momento. Y hay una parte desde mucho atrás, que comienza desde mucho atrás, que esa parte incluye muchas cosas. O sea, para mí es la parte más bacana de por qué, la razón más bacana de la por qué estoy acá. Eso incluye, bueno, aquellos tiempos que nosotros conocemos de Pablo Escobar, eso incluye desplazamiento, incluye a mí. O sea, yo creo que mucho colombiano se va a sentir identificado con eso y entonces son esas dos. ¿Cuál quiere escuchar? ¿Desde que empecé o desde atrás? Si nos quieres compartir desde que empezaste, la otra, lo que tú quieras hacer con lo que Tenemos tú todo nos el quieras tiempo del compartir. mundo. Sí, sí, la gracia es que la gente se vaya bien animada escuchando el podcast y se interesa bastante como por tu historia, porque medio sabemos un poquito de ella y para nosotros nos pareció muy, muy interesante. Entonces, antes más puedas contar, antes más puedas compartir y dejar enseñanza, súper bienvenido. Perfecto. Oh, está muy bien, me encanta. Yo los he venido escuchando y probablemente esta historia sea un poco diferente. O sea, no soy el típico developer que desde el principio tuvo como la facilidad de entrar a la universidad e ir paso a paso hasta llegar acá. Creo que en el caso mío es muy diferente. Entonces, bueno, empiezo desde el comienzo. Eh, Yo empecé realmente como developer a la edad de 25 años. Entonces te voy a dividir la historia en ese lapso, te lo voy a poner desde que empecé hasta ahora que tengo 34 años, ¿ok? Yo empecé cuando tenía 26, ¿cierto? Y no tenía título universitario. Yo empecé como developer, una empresa me contrató y de ahí una serie de eventos me trajo hasta aquí, ¿cierto?
La parte más bacana es de ahí hacia atrás. Entonces, yo nací en Medellín, plena época de Pablo Escobar, ¿cierto? Mi papá era policía. Entonces ya te podrás imaginar la tensión que existía en mi familia precisamente en esa época. Y a la edad de 5 años, realmente la presión la familia no la aguantó, entonces nos tuvimos que ir de Medellín. O sea, de entrada somos desplazados por la violencia de Pablo Escobar. 5 años, ¿ok? Nos fuimos a una ciudad que se llama Pereira, que también está en Colombia. A la edad más o menos de 7 años, esto ya está superado, no pasa nada. A la edad de 7 años, la violencia en Pereira se llevó a mi hermano, a uno de mis hermanos. A los 7 años mataron a mi hermano y no, estas bandas autodefensas, bueno, es todo un rollo que está fuera pues del contexto. Nuevamente nos tocó escapar de Pereira a otra ciudad, una ciudad que se llama Ibagué. A la edad de 7 años llegué a Ibagué, pues efectivamente desplazado, sin dinero, absolutamente nada la familia, y yo seguía estudiando. Cuando tenía 9 años tuvimos la oportunidad, cuando yo tenía 9 años, 10 años, tuvimos la oportunidad de llegar a Pereira, a un municipio que se llama Dos Quebradas. Pequeñito, al lado de Pereira, similar a Itagüí en Medellín, ¿cierto? Un municipio aledaño. Y allí empezó, digamos, mi historia de crecimiento. Yo crecí en Pereira, ¿cierto? Soy hijo de Medellín, pero crecí en Pereira. Colegio de barrio. En nuestro colegio no había un solo computador, a excepción el del rector, ¿cierto? Hasta que yo llegué a 11, no tenía acceso a ningún computador. Y era un colegio más bien de pocos recursos. O sea, en su momento no había ni siquiera profesores, ¿cierto? Entonces nosotros íbamos al colegio, pero no teníamos clases. Entonces, te podrás imaginar que mi educación fue básicamente complicada. O sea, yo no tuve acceso a una educación temprana de calidad, ¿cierto? Mi entorno, pues yo crecí en un barrio realmente muy pobre. Es un barrio que realmente de muy pocos recursos. Y a la edad de 12 años empecé a trabajar. De seguro mucho colombiano o latino probablemente se va a sentir identificado porque la familia no tenía pues muchos recursos en su momento. Y a esa edad empecé a trabajar. Me fui a trabajar con mi papá, era conductor de un bus, ¿cierto? Y me fui a trabajar con él. Bueno, por circunstancias de la vida, en la mañana estudiaba y en la tarde trabajaba con él. Tuve muchos trabajos a esa edad. Bueno, trabajaba con él, a veces en algunas oportunidades tenía como negocios, trabajos temporales, como vaya y haga estos mandados, como ve y lleva esta comida, como ven a esta finca y recoge algo de café. Y todos mis amigos tuvimos esa parte. A la edad de 17 años, tuve la opción de ingresar a una universidad pública, Universidad Tecnológica de Pereira. Es una universidad pública, pero entonces de alguna manera no había ni forma de pagar el semestre, así que recogíamos entre toda la familia como para que me pudieran ayudar para el semestre, y pues mi papá efectivamente hacía un esfuerzo muy grande, ¿cierto? Kudos para el viejo. El segundo semestre muy bien, me pude dedicar a la universidad. Sin embargo, tuve que retomar el trabajo, buscar manera de tener ingresos. Lo que yo hacía era mantenimientos de computador. Eso lo aprendí por mi cuenta. Tuve magia para ello y aprendí a hacer mantenimientos, ensamblar equipos. Entonces yo me iba, digamos, con mis compañeros y empecé a prestarles ese servicio, y de alguna manera tenía manera de ir a la universidad. Fui a la universidad unos cuantos semestres, nunca pude tenerle como total atención. O sea, fue muy difícil, yo estaba muy joven y se me dificultaba mucho trabajar y estudiar. O sea, a fin de cuentas, eventualmente empecé a abandonar la universidad hasta que llegó un semestre que dije, no puedo más, pero es muy difícil, ¿vale? A la edad de 21 años más o menos, por un problema familiar muy grande, la familia se separó y quedé yo con mi madre.
solamente con mi madre y bueno, el psicólogo de mi madre, pues imagínate la eventualidad. Psicólogo psiquiatra nos dijo, tu mamá se tiene que ir de la ciudad, la tenés que llevar de Pereira. Y fuimos a dar una ciudad que se llama Bogotá, ¿cierto? Fuimos a la capital, nos recibió una persona en Bogotá, en una esquina de la ciudad, al lado del río Bogotá, o sea, en un barrio supremamente muy humilde, escasos recursos, nuevamente. Pero ya en esta ocasión estábamos en calidad de visitantes en una casa, ¿cierto? Entonces, no había ingresos, yo no tenía título, solo el bachiller, tenía a cargo mi madre, estaba enferma de alguna manera. Y eso es una historia muy chévere porque en su momento yo no tenía empleo y tenía que salir a encontrarlo. 21 años, no tenía empleo, entonces yo para que mi mamá no se estresara, lo que yo hacía, bueno, madre, mañana madrugo, 5 de la mañana y me voy a trabajar. Y ella muy a las 5 de la mañana se levantaba a despacharme y yo, bueno, chao madrecita, me voy. Cuando salía, y yo, bueno, ¿ahora qué hago? Yo no tengo empleo. Me iba a buscar qué hacer. Y entonces, bueno, me iba caminando y mientras caminaba por el barrio, ¿qué hacía? O sea, si alguien estaba haciendo un trabajo en la calle, llámese construcción, carpintería, albañilería, yo, ¿necesitas ayuda? ¿Necesitas algo? Yo te ayudo. Hágale paisita. Bueno, en Bogotá me decían paisita. Hágale paisita, venga, hay que pasar esta arena para allí. Y ese era mi trabajo, lo que me hicieran el día. A la edad de 21, 22 años. En Bogotá también hay un servicio de transporte que son bicitaxis. O sea, vos vas empujando una bicicleta con un cajón de metal grandísimo atrás y llevando personas. Esos pasaban por mi barrio. ¿Qué hice un día? Bueno, me voy de bicitaxista. Era yo pedaleando fuerte, llevando personas atrás. En su momento se cobraban como 500 pesos por pasaje. Y a vos te tocaban 100. Y los otros para el dueño de esa bicicleta. Y así al final del día me hacía 5.000 pesos y con eso mirábamos qué hacíamos. Entonces me fui. Eso fue básicamente muchas veces. Tuve que hacer muchas cosas con las uñas para poder, digamos, llegar hasta donde estoy. ¿Cómo de alguna manera salí de allí? Bueno, pues también fui muy bueno para las matemáticas. También daba clases de matemáticas a las personas de los colegios. Entonces, en el día trabajaba en eso, o sea, desde muy temprano iba a trabajar, bicitaxista o lo que fuera, llegaba en la noche y seguía dando clases hasta 11 de la noche. Entonces mi día era 5 de la mañana a 11 de la noche, trabajando en lo que hubiese. Y ese fue mucho tiempo. Te preguntamos, o sea, me causa curiosidad cuando empezaste en la programación, ¿tocas algún lenguaje de programación, o sea, cuando estuviste en la universidad, o fue solamente que llegaste a un punto, más que todo, como, o sea, casi siempre son los primeros 2 semestres que no se ve tanta programación, sino que se ve como lógica, o llegaste al punto de tocar algún lenguaje de programación? Qué buena esa pregunta y me gusta que la hayas hecho porque en la universidad en ese tiempo se tocaba un lenguaje que se llama Turbo C. Lo fabricó una empresa que se llama Borland. Ujú. Viejísimo, viejísimo, viejísimo. Pero viejísimo. Sí, Sí, ni sí, idea. sí. Que ni siquiera. Yo- Turbo C. Y allí sí, efectivamente, te entregan la lógica y pues a manejar el lenguaje, a programar las estructuras de control. Si te soy muy honesto, en su momento yo era malísimo para la programación. Parte de la razón por la cual yo desistí de la universidad es porque yo dije, esto no es para mí. O sea, yo en los primeros semestres hice algunas cosas y yo dije, esto no es lo mío. La programación no es lo mío. Y me parece que eso hace más interesante inclusive esto, porque no solo la dificultad que te he estado contando, pero también aparte de eso, la programación nunca, o sea, en su momento no la sentí como que esto es lo mío. Llegó al punto en el que yo me volví, en la universidad me gustaba más, de hecho le cogí amor a la física. La física me encanta, de hecho es parte de mis hobbies. Lo que yo hago hoy cuando llego a casa es ver videos de física cuántica, de cualquier física, óptica, clásica, en fin. Me encanta la física y le cogí amor a la física, pero las materias de la carrera realmente no me iba muy bien. Programación 1 la perdí 2 veces. Programación 2 la perdí una vez.
La que seguía, y no me acuerdo, creo que la dejé mocha. Y hasta ahí. Yo estuve como 3 años en la universidad y quedé muy regado primeros semestres. Yo dije, esto no es para mí. Creo que me voy a manejar taxi. Y eso hice. Efectivamente fui taxista como 2 años. Manejé taxi 2 años también. Entonces, volviendo a la historia, se presentó, esa empresa de Pereira sacó una oferta y necesitaban un diseñador gráfico, no necesitaban otra persona para programación. Entonces un amigo que trabajaba allí, unos amigos que trabajan allí me dijeron, vea, métete en esto, pero yo no tenía nada de background de diseño gráfico. ¿Qué hacía yo? El único café internet en todo ese barrio que había, yo le dije a esa persona, yo te arreglo los computadores y tú me regalas 1 hora al día para yo estudiar. Él me dijo, de una. En ese tiempo aprendí a diseñar. Siempre fui como bueno para el diseño de alguna manera, ¿cierto? Para las cosas visuales. Entonces aprendí Photoshop y en su momento inclusive también para sobrevivir, ¿sabes qué hice una vez? Una persona me prestó una cámara fotográfica. Y por esas épocas era fin de año y los niños, los chicos que se salían de la guardería y que se graduaban de la guardería, me fui a tomarles fotos y hacerles montajes y a ponerlos todos bonitos y luego a venderles las fotos porque ya aprendí a manejar Photoshop. Entonces salían los niños y les gustó mucho, de hecho. Fue entonces yo dije, ve, tengo como algo con el tema del diseño. Para resumirte, mandé la vacante a la empresa. Ellos me dijeron, hágale, perfecto, nos gustan tus diseños, ven. Y yo, qué bueno, la opción de regresar a Pereira. Mi casa es Medellín, ¿no? Pero bueno, ya estoy un paso más cerca, regresar a Pereira. 22 años, 23. Sí, 23 años, más o menos, 23 años. Regresé a Pereira. Y resulta que la vacante era para empezar a trabajar con Joomla. Ustedes probablemente conocen esos CMS. No tenían ni idea qué era eso. Recuerden que Joomla, al menos en su momento, usaba una base de datos en MySQL y eventualmente vos deberías hacer X o Y componente en PHP pegándole a esa MySQL. Entonces, cuando fui a la prueba técnica, resulta que la persona necesitaba que yo supiera Joomla, no solo diseñar, sino que supiera Joomla. Y yo, ¿qué es esto? Bueno, entonces, ¿qué hice? Bueno, le dije a un amigo, hermano, este es el problema. Entonces esa persona me dijo, te doy una semana. Y yo, no necesito más. Solo una semana. Me fui a aprender Joomla. Lo mismo, 5 de la mañana, 6 de la mañana, 11 de la noche, estudiando Derecho. Y una semana después de que él me dijo, usted no es apto para esto, volví y le dije, dame la oportunidad, que yo esta vez ya sé. Y le presenté un sitio creado en Joomla con fotos, imágenes, pegándole a la base de datos, haciendo consultas. Y me dijo, wow. Listo, entonces a la final, después de que él vio que yo aprendí Joomla, me dijo, entre, ¿vale? Y empecé a trabajar en esta empresa. Y bueno, ya después de un tiempo, tuve la oportunidad de empezar un negocio propio de mantenimientos, vender computadores, abrir un negocio, abrir un local. Entonces yo renuncié a esta empresa. La razón, bueno, mi propio negocio, ¿cierto? De entrada, no era lo más grande, era un negocio pequeño, chico, donde yo podría empezar con mis propias cosas. 23 años, ¿vale? Estuve así más o menos por unos 2 años, empecé a crecer un poquito. Yo dije, bueno, por aquí vamos, creo que vamos bien. 2 años después, cuando tenía 25 años, un problema muy grande en la familia. De nuevo, grandísimo. Muy, muy, muy fuerte. Entonces, lastimosamente en esta ocasión sí ya me tocó a mí migrar solo, ¿cierto? Todos nos tuvimos que, cada uno por su lado, tuvimos que mirar qué hacíamos, ¿cierto? Y yo fui a dar a Medellín. Una persona en Medellín me dijo, hermano, yo entiendo su situación, no tengo mucho que ofrecerle, sino un colchón en mi sala y este techo. Una persona que yo aprecio muchísimo, una persona sin conocerme, me dijo eso. Yo le dije, no necesito más, solo déjame eso que yo sé.
Yo he sido sobreviviente 25 años, no necesito más. Llegué a Medellín, ¿ok? A la de 25 años, hace 10 años llegué a Medellín. 10 años más o menos llegué a Medellín. Bueno, era invitado en una casa, no tenía título universitario. La familia quedó con una deuda de 30 millones hace 10 años. Eran, ¿cuánto? $10.000. Pero Entonces, para esa época era platica. muchísimo dinero, muchísimo dinero. Incumplimientos de contratos efectivamente con los proveedores, muchas cosas. Entonces, te podrás imaginar una persona que no tiene título universitario, que solo tiene bachiller, que el salario mínimo en Colombia eran 500.000, algo así. ¿En qué momento iba a pagar 30 millones? No tenía cuándo. No tenía cuándo. O sea, entonces, bueno, yo llegué donde esta persona y bueno, salí a trabajar. Ustedes son de Medellín, ustedes conocen el centro de Medellín. Ustedes conocen muy bien los de las ferreterías en el centro que se cargan los bultos para ir a llevarlos de un sitio a otro, los muebles que se los carga para llevarlos de un sitio al otro, los que te venden jeans en el centro. Como tenía conocimiento en matemáticas, física, me gustaba, daba clases en la noche y nuevamente la misma historia. 6 de la mañana a la calle, va a trabajar, luego nuevamente llegas a la persona donde me permitió quedarme y en la noche daba clases de física, matemáticas, inglés. Fui bueno para el inglés desde pequeño. Empecé como con buenas pintas de aprender inglés fácilmente. Y bueno, eso hacía. 25 años. O sea, Entonces, una persona a los 25 años en promedio ya tiene mucho background de programación. Entonces, yo estaba con una deuda grandísima que con mi educación no tenía cómo pagar a menos de 40 años, ¿cierto? No me gustaba la programación. No tenía casa, o sea, estaba viviendo donde otra persona, no tenía empleo formal, no tenía seguridad social, o sea, 25 años. Entonces yo dije, ¿cómo salgo de esto si volví a caer aquí? Y recordé que la única forma que salí fue estudiando, por mi cuenta. Estudié lo que necesitaba de una manera práctica para alguien que lo necesita. Entonces yo dije, voy a volver a hacerlo. Esta persona que me dejó quedar en su casa me dijo, ¿por qué no te vas a esta empresa? O sea, ya estás necesitando personas. Empiece al menos desde cero en esta empresa. Y sí, ¿qué personas necesitan? Necesitan asesores técnicos contables. Contabilidad. Y yo, bueno, deme un tiempito. Deme 15 días, deme 20 días. Permítame quedar en su casa ese tiempo y yo aprendo. Bueno, aprendí contabilidad. Él me pasó unos libros de contabilidad porque él es un asesor financiero contable muy reconocido en Medellín y me pasó unos libros. Y desde 5 de la mañana nuevamente, en los ratos librecitos aprendía. Me dijo, bueno, aprendió, preséntese. Me presenté en esta empresa y pasé. Asesor contable. Es un técnico contable, ¿cierto? Súper charro, súper extraño, pero casualmente di con que la empresa es una casa de software. Es una escuela, OPA es una escuela, ¿vale? Y entonces empecé allí, siendo técnico financiero y hice el proceso de aprendizaje con ellos, de ser financiero contable. Y aprendí mucho de contabilidad estando en ese rol. A los 6 meses abrieron una vacante, como necesitar un programador web en su momento. No sabía programar, había hecho algunas cosas en Joomla, pero no sabía programar, si te soy honesto. No me gustaba la programación. No siento que sea esa persona que nació para la programación. O sea, y aquí voy a hacer un paréntesis, ¿ok? Ustedes, yo sé que hicieron un podcast de Guillermo Rauch, ¿ok? Y yo en este momento, a mí me gusta mucho enseñar. Yo soy mentor. Ya les llegaré al tema de que soy mentor y soy career coach. Soy coach de carrera, ¿cierto? Y ya llegaré a ese punto. Pero yo le pasé el de Guillermo Rauch a una persona que estoy mentoreando y él me dijo, no. O sea, si usted me va a motivar con esta persona que desde los
17 años una empresa estaba pagando mucha plata para que él se fuera a Estados Unidos. Ese no es mi caso, yo soy un padre de familia, ya tengo 20 y tantos, no he podido empezar. Esta persona no me va a motivar a mí. Nos motivará a nosotros, ¿vale? Que estamos un escalón más abajito, lo digo pues en temas porque ya es un CEO, ya tiene un camino mucho más, ¿vale? Pero no a las personas que tuvieron una misma, digamos, que se identifican. Claro, y de seguro te puedo garantizar que, digamos, voy a hablar por Colombia, que es donde conozco en Latinoamérica, pero seguro servirá para todo Latinoamérica. ¿Qué colombiano a los 20 y tantos está endeudado? Date la mano. Yo. ¿Qué colombiano a los 20 y tantos ha tenido problemas para entrar a educación? ¿Vale? ¿Y qué colombiano ha tenido infinidad de problemas? Por eso te digo que quería hacer esta historia, porque sé que de alguna manera muchas personas van a decir, si este loco pudo, yo voy a poder. Es más, hay personas que han podido entrar a la universidad antes que yo, recuerdo. O sea, yo a los 25 pasé a la universidad tecnológica, pasé tirando piedras porque realmente no aprendí algo técnico que me sirviera, digamos, algo práctico. Y yo estaba a los 25 años a una empresa pidiendo, déjenme empezar desde cero, ¿vale? Al menos hay personas que a los 20 están en la universidad, ahí van, ¿vale? Entonces, quería hacer esta introducción por eso, porque siento que esto puede motivar a más personas que la han tenido difícil o que no tan difícil, pero seguro se van a sentir identificados con que vengan, no, o sea, es que el problema entonces no es el gobierno, el problema no es la educación. Ya cuando usted se quita esos problemas de encima, ya usted entra a decir, bueno, yo tengo control de lo que quiero y si yo quiero ser programador, lo voy a lograr. Y ahí seguí. Entonces realmente con ellos empecé a aprender mucho. OPA es una escuela, yo adoro esa empresa, es una escuela. Aprendí a programar mejor, conocí personas excelentes, el gerente de esa empresa y bueno, son personas que aprecio mucho y muchas personas de OPA y aprendí a programar. Te pregunto una cosita antes respecto, por ejemplo, ¿no te gustaba y ahora ya sí, pues aprendí como ese gusto? ¿Fue más Ya que voy todo para por allá. el ambiente laboral o porque a veces que muchas veces también va como esos primeros pasos, como la gente que lo hace una mañana a la empresa? No me gustaba programar. Sentía que no había nacido para programar. Estaba programando en su momento porque era lo que me estaba dando la comida. Pero yo decía que yo me conecté con PHP, bueno, y no. Es más, PHP. Pero Cristian, disculpa que te interrumpa. Seguro, ¿Crees seguro. que PHP fue como ese bloqueo para que tú no amaras totalmente la programación? ¿O era la programación en general el que tú decías como que qué pereza, esto no es lo mío? ¿O fue directamente el lenguaje que tú dijiste como que no me entra? No, no tuvo que ver con PHP. Simplemente por motivo personal consideré que no quería ser programador. De hecho, dije, yo no voy a ser programador. Entonces, era lo que tenía en su momento, era la mejor, digamos, el mejor empleo que tenía hasta el momento y vamos a hacerle, ¿vale? En su momento PHP, aprendí a programar, o sea, aprendí las prácticas en su momento. Usted sabe que en su época era PHP, sin framework, ningún framework encima, o sea, algo efectivamente muy flat. HTML, PHP, JavaScript, todo mezclado en un solo archivo, de ese tipo de arquitecturas, ¿ok? Entonces, ahí aprendí ciertas cositas. En OPA duré 3 años, más o menos. 3 años larguitos, ¿cierto? Llegó el punto en el que yo dije, la programación no es lo mío. Sentí que efectivamente debía mejorar mi salario, tenía que mejorar mi salario y tenía que salir. Sentí que llegó el punto en el que ya aprendí de mucho. Y de hecho yo no aprendí mucho, aprendí a programar, aprendí a hacer requisitos, porque como yo tenía el conocimiento contable, yo salía a tomar requisitos del cliente. Tuve esos primeros indicios de Product Owner. Salía a tomar requisitos, atendía cliente, era un todero. Y aprendí mucho de como de hablar con las personas, interactuar, se me facilita eso y lo aprendí mucho, o sea, se me mejoró mucho en OPA. Entonces, tenía roles para cualquier cosa, poco para programar, ¿sabe? Entonces yo dije, no, bueno,
voy a continuar efectivamente porque esto es lo que me está dando para la papita, y apliqué para otra empresa, ¿cierto? La otra empresa me dijo, no, venga, aquí, por ahora, le damos el salario que tiene allá y en 6 meses te lo ponemos más altico. Yo como, claro, hágale, me dijeron. Me dijeron que en 6 meses, apenas pasaba el periodo de prueba, yo dije, listo, perfecto, me encanta. En esta nueva empresa fue que conocí a Camilo Montoya. Es una empresa, una multinacional española. A esa sí no voy a mencionar el nombre. Allí conocí a Camilo Montoya y yo estaba allá en esa empresa con PHP. Y aquí sí estábamos trabajando con un framework. En su momento ese framework se llamaba G Framework, la primera versión, sobre PHP. Y yo, ve, ¿qué es esto? Tan bacano. Qué buena manera de trabajar con PHP. Qué chévere. O sea, ya al menos un poco más estructurado. Teníamos una arquitectura MVC, Model View Controller, qué organizadito, ve, qué chévere. Y otro código espagueti por allí, por los lados. Llegó el punto en el que Camilo, yo veía que Camilo era muy teso. Yo, este loco es muy teso, le voy a preguntar qué hace él. Y él me contó que el JavaScript. Entonces yo le dije, Camilo, bueno, ¿por qué empiezo? O sea, he leído algo y no sé si empezar por lo básico, pues si hacer jQuery. No, en su momento ni siquiera conocía jQuery. Le hice preguntas básicas que no recuerdo, pero yo recuerdo que yo fui a él y él me dijo, parce, hágase esto, empiece por esto. Llegaron los 6 meses y en la empresa me dijeron, no, qué pena, no le podemos subir. Y yo, hombre, no. O sea, Y yo tenía un salario muy bajo, muy bajito. Muy bajito, o sea, créame que... Yo dije, no me gustó, me pareció que de alguna manera como que me traicionaron un poco. Y yo dije, bueno, no pasa nada. Aquí empieza la historia, la parte chévere. Bueno, la otra me gusta más, pero para los programadores... Yo creé mi perfil en LinkedIn, ¿ok? Lo creé sin foto. Tenía 3 certificados de que alguna vez fui a una universidad. Bachiller, PHP, o sea, básico, sin framework ni nada, y ese fue mi perfil en LinkedIn, sin foto y sin descripción. Y yo dije, bueno, vamos a ver, empecé CompuTrabajo, y yo buscaba CompuTrabajo cuando... Voy a regresar un poquitico. Antes de yo pasar a esta empresa, yo le estaba apuntando a una empresa que es muy conocida en Latinoamérica. La empresa se llama Globant. Y la razón es porque cuando estaba en OPA, un amigo de allí se fue para Globant. Teso. Yo también, digamos, de alguna manera sentía que, este loco es muy teso. Le decían Kakaroto por la manera en cómo programaba. Entonces ya se podrán imaginar el Super Saiyajin que es el pelado para programar. El paso de OPA a Globant. O sea, Globant es una empresa establecida, paga muy bueno. O sea, de hecho sé que paga muy bueno. Y el pelado, salto a OPA, se le disparó el salario. O sea, ¡pum! 5 veces lo que estaba ganando. Yo qué sé, le pongo así 3 veces. Entonces yo, ¿qué empresa? Hombre. Entonces, le tiré apunté a Globant. Me dijeron, no, usted ni siquiera es junior. Qué pena. Pasé a la empresa española. En la empresa española volví a hacerla. Me dijeron, no, qué pena, usted no tiene las habilidades. Y ya cuando estaba al final, en esta otra empresa, que duré 1 año, cuando ya me quería ir, la última en Globant, me dijeron, no, la verdad, no alcanzas los skills. Y yo, listo, no pasa nada. ¿Cómo hizo Cristian al ver que muchas veces, digámoslo así, ya coloquialmente, se te cerraban directamente las puertas en la cara? ¿Y tú qué hacías? O sea, ¿te sentabas en un sillón ahí al rincón a estar así? ¿O ibas y no, te decías como que, hey, no, me voy a poner a estudiar, voy a mirar las skills que ellos están necesitando y me voy a enfrentar a este nuevo reto? ¿Qué hacías tú? Seguro. Lo que siempre hacía y lo que aprendí a hacer. Si se me cerraba una puerta, buscaba otra. Si esta no funcionaba, seguía con otra. Si en mi historia hay algo que quiero de alguna manera resaltar,
es que nunca paré. Nunca me di contra las paredes, o sea, si no había la manera de ingresar, pues no me estrellé mi cabeza contra las paredes. Dije, bueno, ok, voy por otro camino. Si por aquí no fue, voy por otro camino. O sea, mira desde dónde llego. Taxista. Empacador, fui empacador del éxito, se me había olvidado. Bicitaxista, constructor, ayudante en carpintería, técnico contable. Imagina la cantidad de puertas que tocaba. Cuando Globan me dijo que no, yo dije, listo, no pasa nada, sigo estudiando, porque ya me quiero ir de esta empresa. Siento que de alguna manera me traicionaron. Y seguí. Entonces, creé mi perfil en LinkedIn cuando una empresa en su momento por allá me contactó. Una recruiter, ay, tu perfil, como que sabes inglés y tengamos una reunión, ¿qué te parece? Yo de una. Tuvimos una meeting en inglés. Mi inglés en su momento era muy básico. Lograba sostener una conversación muy pausadita. Hello, how are you? A ese nivel, suave, ¿cierto? Pero lograba mantener la conversación, me forcé. Pero la razón de eso es porque como le estaba pegando a Globant y sabía que necesitaba el inglés, pues me puse a estudiar. Entonces, ese inglés que de alguna manera logré perfeccionar un poquito para entrar a Globant, pues me sirvió para la otra empresa. Entonces, esta muchacha me contactó. Me dijo, vos tenés, ese es un perfil muy básico, apenas para aprender, o sea, es un perfil que te va a servir como semi-senior, en su momento era semi-senior, el primer semi-senior, que era un junior realmente, si te soy muy honesto. Te digo que en su momento era una persona muy recién llegada al mundo de la programación, real porque apenas había empezado con un framework real, que era G. Y bueno, esa empresa se llama Velocity Partners. Esa empresa la compró Endava. Endava adquirió esa empresa. Hoy en día es Endava. Adoro Endava. Créame que yo me formé en Endava. Y Endava, yo soy hijo de Endava y siento que esa empresa de alguna manera me construyó con lo que soy ahora. Y Endava es un sitio que yo le recomiendo a cualquier programador. Entre, aprenda, allá se aprende mucho. Endava es una empresa que te ayuda a crecer. Habrán opiniones divididas, pero créame que siento que Endava es una muy buena empresa para todos. Pasé. Yo feliz. Te voy a mandar la oferta salarial, me dijo la muchacha. Y cuando la recibí, bueno, claro, el salario se triplicó de entrada. Entonces, digo lo del salario porque es muy importante. Para mí la motivación no es el dinero. Yo siento, o mi opinión personal es que el dinero es un medio para otras cosas. Yo no vivo y subsisto por el dinero. Se necesita para otras cosas. Es una opinión personal. Pero yo venía de una deuda grandísima, tenía una deuda que pagar. Y bueno, yo dije, wow. Entonces, en su momento, empezando en esa empresa y ganando un poquitico más que lo que ganaba un médico, yo, wow. Hombre, yo ni me la creía. Yo, ¿qué es esto? Claro, entonces entré a Endava y el seniority requerido es más altico. Fijo, el seniority requerido es más altico. Enfrenté los problemas que usted quiera. Como en Endava, digamos, lo que hace básicamente es que te alquila como ingeniero, como programador y te entrega a una empresa, ¿cierto? Y por eso tú puedes aprender mucho, porque si esta no te sirve, pues te ponemos aquí, te ponemos aquí, te ponemos aquí, con diferentes tecnologías. Tú te pasas de una tecnología a otra y aprendes mucho. Pues bueno, los clientes dijeron, no, ese muchacho no. Me pasaron a otra empresa y me dijeron, qué pena, ese muchacho no. Imagínate, síndrome del impostor y odio a la programación. Odio esto. Creo que yo no nací para esto. 26, 27 años creería yo. 26. Te sentía que no estaba en mi mayor, no. Entonces, una persona me dijo, de hecho, alguien que aprecio mucho, el gerente de Endava, me dijo, ¿por qué no te pasas al front? Necesitamos front y pásate al front mientras te encontramos un nuevo cliente. Yo le dije, pero tengo que estudiarlo. Tómate el tiempo de estudiarlo. Así me dijo, o sea, aprende aquí en la empresa. Y me asignó un tutor, también es una persona que aprecio bastante, Daniel Silva. Y bueno, y empecé a aprender front. Y bueno, ¿qué es JavaScript?
Vamos desde cero. ¿Qué es JavaScript? Esto tiene cosas asíncronas. Bueno, esto se ejecuta desde el mismo archivito de HTML. Desde ahí, lo más básico. Y JavaScript, toda persona que haya trabajado en JavaScript sabe que nosotros, de alguna manera, desde que empezó JavaScript hasta el momento, ojalá no se me vayan a enojar por esto, hemos creado un Frankenstein. Le metemos cosas y lo armamos y al último creamos un monstruo, ¿cierto? Entonces, en su momento era difícil, pero empecé. Y él me dijo, ¿sabes qué? Empecemos con un framework que se llama AngularJS. Y yo, bueno, ¿qué es eso? Y entonces me empezó como a guiar en el proceso. Vea, esto, apréndelo. Y empecé. No sabía ni siquiera qué era jQuery. No sabía muy bien el tema de manejo de estilos. No sabía muy bien el tema de HTML como debe ser. Y ahí empecé. 27 años. 26, 27 años. Aprendí AngularJS, entré a un proyecto. Les gustó bastante. Aprendí durante unos buenos meses y entré y al cliente le gustó y estuve en ese proyecto. Fue un cliente de Estados Unidos. Está ahí en mi perfil de LinkedIn. Duré 3 años con ellos. Fue un banco, ¿cierto? Aprendí muchas cosas. Aprendí muchas cosas en ese banco. Seguridad, el framework, AngularJS. Un año después de que empecé y entré, aprendí AngularJS, que es la primera versión de Angular. El cliente decidió cambiar la plataforma a React. Entonces, claro, me tocó aprender React en medio de apenas estar aprendiendo AngularJS. Como AngularJS es un framework en su momento, que vos tenías todo junto, si necesitabas utilizar un modelo lo tenías allí dentro, si necesitabas una vista lo tenías acá dentro, si necesitabas un controlador lo tenías acá dentro. En React no es así, React es realmente solo la vista. Si tú necesitas tener una especie de framework, una arquitectura más establecida, la tenés que crear. Y en eso, eso es muy bueno porque vos creas la arquitectura que tú quieras, pero también se corre el riesgo de que crees otro monstruo. Entonces, necesitas la vista, React, perfecto. Y si vas a manejar datos, ¿qué usas? Pues necesitas un store. Hay varios. Puedes utilizar Context API, que también te lo brinda React. Puedes utilizar Redux. Es lo más común. Hay otros manejadores de store, unstated components y otros, ¿ok? Vos decidís que necesitas hacer consultas al backend, ¿ok? Miras qué librería para hacer consultas al backend utilizas. Puedes usar Axios, puedes hacer fetch directo, que ya hay acá cosas asíncronas, entonces necesitas un middleware, ¿ok? Utilizas Thunk middleware o Saga y vos vas creando tu framework, ¿ok? Te puede salir bien, pero puedes crear un monstruo, ¿sabe? Y da apertura para muchas cosas, lo cual es muy bueno. Porque en este momento la cantidad de cosas para hacer es tanta, que tantas librerías que hay trabajo para todo el mundo. Y eso es muy bueno. O sea, hay ofertas. De hecho, a cada ratico en LinkedIn comparto, vea, acá hay una oferta, vea, muchachos, váyase a esto. En esas mantengo mucho en LinkedIn, eso gasto mi tiempo, alguna parte de mi tiempo. Pero la transición fue muy dura, porque en AngularJS teníamos todo. En React, pues te pasas a cuando es con Redux, tenés que hacer una arquitectura que se llama Flex. Ese Flex Architecture que vos disparas acciones, almacenas en un store, escuchas cuando el store cambió para que actualices la vista. Es una arquitectura que a mí, mejor dicho, me dijo, yo no pude. Yo dije, no, esto está muy duro. Mejor dicho, ya llevaba tiempo en programación. Ya llevaba bastante tiempo en la empresa. Yo dije, la programación no es para mí. Yo dije, no, en algún momento tengo que salir porque esto definitivamente está muy duro. Y hago énfasis en esto. Hago mucho énfasis en esto porque ese síndrome del impostor acaba mucha gente, inclusive ni siquiera hay gente que sabe que lo tiene. Y hay mucha gente que en la mitad de camino dice, no, esto no es para mí y me voy. Y termina y se rinde. Y lo que quiero entregar con este mensaje es precisamente eso. O sea, hasta aquí. Llegó ya al punto pues que le cogí el tiro, ya me sentí más animado, dije, bueno, ya estoy más cómodo, hago más cosas. Empecé con testing, no sabía testing. Hombre, hay que hacerlo. Unit testing, integration testing.
¿cierto? End-to-end testing. Eso hay que hacerlo. Eventualmente se aprenderá, ¿vale? En uno de los podcasts de ustedes, escuché que estaban preguntando acerca del seniority. ¿Cómo se evalúa el seniority de un programador? Y realmente cada empresa, aunque sí tiene su manera de ratear un seniority de un programador, el seniority de un programador está más dada por las habilidades blandas que por las habilidades técnicas fuertes que tengan un framework en un lenguaje. Un senior es una persona que tiene paciencia. Un senior es una persona que si alguien necesita ayuda, le ayuda. Es una persona que tiene como interiorizado ese nivel de responsabilidad, que sabe que tiene que entregar algo y lo entrega. Un poco de habilidades blandas. Ninguna he mencionado ningún lenguaje. Un programador es una persona más un senior es una persona más tranquila. Añádale todas las que quiera. Porque los lenguajes, la parte técnica se aprende. No hay nada que vos no puedas aprender en YouTube. Mi carrera me la hice en YouTube. ¿Ya? Entonces, llegó ya el punto en que le cogí el tiro, que estaba muy bueno con este cliente, muy chévere todo. Y bueno, resulta que ya dije, bueno, ya tengo 30 años, no me puedo dar unas buenas vacaciones. Y pedí vacaciones, ¿cierto? En esas vacaciones fue mi primer viaje a Europa, entonces me fui a España, me fui a Italia, me renté un carro, andame todo Italia. Y yo soy una persona que le gusta viajar, de hecho, la razón por la cual mi foto es una moto es porque soy de los que le gusta andar en moto. Yo soy un motero de turismo, ¿cierto? Responsable, con protecciones, haciendo las señas, parando en donde se tiene que parar, ya me entenderán ustedes. Y cuando yo fui a España y fui a Italia, y que me pasé por todos esos sitios, Roma, Venecia, Florencia, amo Florencia, y regresé a Colombia, sentí que una parte no regresó, sentí que una parte de Yayo se quedó afuera de Colombia. Y cuando yo salí, yo dije, uff, que este mundo es muy grande. O sea, y yo empecé de nuevo en Endava a trabajar y bueno, cambiamos de cliente. Y yo trabajaba y Yayo no está acá, Yayo se quedó en otra parte. Y yo sentía que Colombia se me había quedado pequeño. No, todo está súper mega interesante, toda esa transición que has tenido, toda la historia, todo, desde que empezaste con una carrera y ya empezaste con otra y otra y otra y ya terminaste como developer y ya tener, decirlo así, digámoslo, seniority, porque ya tenías una experticia muy grande en el mundo de la programación y ya saber de que después de este viaje ya querías algo mucho más allá de lo que te estaban ofreciendo acá en Colombia. Entonces, Mm, cuéntanos mucho más de esa historia que está muy interesante. perfecto. Nada, les quiero frenar un poquitico acá la historia de programador porque les quiero contar un poco más de la otra historia, que es lo que realmente siento que yo soy. Yo más que ser un programador, soy una persona que le gusta hacer mentoring. A mí me gusta, debido a toda esa historia, decirle a las otras personas caminen, que por aquí hay un buen camino. La razón, hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo y muchas ofertas muy buenas. En el momento en el que yo llegué a ese punto en Endava, ya después de que regresé de ese viaje, yo tenía un salario muy bueno, Endava paga muy bien. En su momento, o sea, triste, es triste y tengo que decirlo realmente. ¿Cómo es posible que un médico gane la mitad de lo que me estaba ganando yo como programador y muchos otros programadores en Colombia? Es muy triste, porque realmente ellos tienen una responsabilidad más alta. Muy bueno para nosotros, chévere, pero me parece un poco triste. Y segundo, el inglés. O sea, el hecho de que me hubiese pasado a una conversación en inglés me abrió muchas puertas. Entonces, si yo le puedo decir a un programador, o si un programador me pregunta qué lenguaje aprendo primero, JavaScript, PHP, yo le digo, aprenda inglés. Empiece por el inglés. Y el inglés me dio ese boom, porque ya Colombia o sea, los ingenieros colombianos, las personas programadores colombianos, no sé, por la manera, latinos, voy a decir latinos,
somos personas que tenemos una capacidad de soluciones, de solución de problemas muy fuerte. Nosotros somos muy apetecidos en el mundo por eso, pero el colombiano no lo sabe. El colombiano prefiere aprender a hacer otras cosas. Bueno, esta generación es un poco más dado a las redes sociales, TikTok. Ok, ustedes me entienden el punto. Necesitamos más ingenieros, muchos ingenieros de desarrollo. Y la razón es porque esto es una especie de revolución industrial digital. En su momento, en la época de la revolución industrial, cuando se pasó mano de obra física a las máquinas, se empezaron a necesitar personas que supieran hacer máquinas. Ahora necesitamos personas que sepan hacer programas, que sepan hacer software. Y somos parte de esa revolución industrial digital. Necesitamos mucha gente. No damos abasto. La empresa hace poco me dijo, ayúdanos a conseguir gente. Y me puse en LinkedIn a buscar quién había y no logré encontrar. Son perfiles muy específicos, sí les digo, pero hay para todo. De todos los sabores, todos los lenguajes, todos los colores, todos los seniorities, todos los perfiles. ¿Vale? Y lo que quiero con mi historia, con todas las historias, que se sientan identificados, de que si alguien con menos probabilidad de llegar hasta donde yo llegué, que para mí, a mí me encanta el sitio en el que estoy, no porque sea Dubái, sino porque me gusta a lo que he llegado en este momento, alguien con menos probabilidades, desde más abajo, desde más atrás, llegó hasta aquí, créame que cualquier persona puede llegar inclusive más lejos y eso es lo que yo quiero transmitir. Más que decirte, pásate de este lenguaje al otro, porque ya ustedes tienen muchos podcasts que te dicen, ve, este es el camino digital. Yo el mensaje que yo les quiero dar es un poco diferente, ¿vale? Hágalo, no importa el lenguaje y nunca, nunca frene. Eso fue lo que yo hice, no frené, pues busqué otra salida, pero no frené. Y a lo que quiero con esto también, los latinos nos gusta el fútbol en promedio, y yo siempre comparo a Cristiano Ronaldo con Messi, y esa es la que más me encanta. En lo personal, siento que Messi es una persona muy talentosa. Desde muy chico, es un pelado que nació para el fútbol. Cristiano Ronaldo por el lado, pues sí, fue un jugador promedio en sus inicios, muy bueno, pues, pero promedio no mostraba el talento que mostró Messi desde el principio. ¿Cuál de los dos tenía más probabilidad de ser el mejor jugador del mundo? El que nació con talento. Sin embargo, considero que para mí, porque yo veo a Cristiano Ronaldo no como un jugador, sino como un modelo a seguir por su disciplina. A Cristiano Ronaldo lo puso en el sitio en el que está fue la disciplina. Se levantaba muy temprano y con su disciplina empezó y llegó hasta donde llegó. Entonces, esto lo hago para comparar con Guillermo Rauch, por ejemplo. Es una persona muy talentosa. ¿Qué más vamos a decir? No todos los humanos somos como Guillermo Rauch, es muy talentoso. Nos identificamos con él, la gran mayoría no, lastimosamente es un teso, pero yo no me siento identificado con su talento. Pero soy una persona muy disciplinada y puedo llegar a donde quiera. Lo mismo cualquier colombiano latino lo puede hacer. Si bien no vamos a hacer un Messi, seamos un Cristiano Ronaldo. Claro, claro, sabes que opino mucho y como que consejo, como que, o sea, sí tomar ejemplos, pero nunca llegar a compararse. O sea, yo creo que ese es el error más grande que todos tenemos y es compararme con esa persona. Eso es un choque muy brutal. Y nos pasó a Lina, y Lina y yo lo hemos hablado, aparte del podcast, nos sentábamos, parce, ¿cómo pasaba esto? Porque cuando iniciamos nos comparamos, llegamos a un mundo donde veíamos gente muy arriba, nosotros aquí, la gente súper arriba, nosotros nos comparamos, ve, este man con 10 años, no, cuando voy a llegar allá, no, este man todo lo que sabe, y al final nos fuimos dando de cuenta que, parce, eso nos hizo un daño súper, súper pelle, porque nos sentíamos mal, porque nos tocamos un tema y nos daba dificultad aprenderlo, porque estábamos buscando trabajo, llevamos mucho tiempo, y no lo podíamos encontrar, y eso nos hacía sentir mal, o sea, ya hablamos de eso, parce, qué triste, qué aburrido estoy, porque eso. Ya después de un tiempo que se fueron dando las cosas, nos cambió esa mentalidad y dijimos, parce, el error más grande que tuvimos fue compararnos. Exacto, Fue, cuando nos dejamos de comparar con las personas que conocíamos, o sea, no sé si lograste, Cristian, entrar al mundo de las comunidades y tú veías a estas personas que muchos, Miguel y yo conocimos, y llegamos a un punto en que esa persona está en tal punto y yo estoy muy abajo y no entiendo lo que estoy haciendo ni por qué estoy haciendo, solamente Dios y el código sabe cómo lo estoy haciendo. Y llegó un punto en que los dos nos dijimos como que,
paremos, frenemos, desconectémonos un poco de las personas y ya empecemos a mirar en nosotros mismos, qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que estudiar, qué es lo que tenemos que seguirnos formando para llegar hasta allá, pero no seguirnos comparando. Porque si nos seguimos comparando con las personas que conocemos y admiramos, nos vamos a sentir mucho más con el síndrome del impostor. Y yo creo que desde que nos desligamos de ese síndrome y de dejarnos de comparar, hemos avanzado en nuestras carreras profesionales. Y en este momento, tanto Miguel como yo hemos surgido y hemos salido de ese náufrago que estábamos a punto de ahogarnos los dos. Y creo que eso es lo que hemos venido desde el año pasado hasta este momento a decir, lo hemos logrado, hemos superado un poco ese síndrome del impostor. Muy, muy, muy bueno escucharlo, chicos, porque es un error muy común de los programadores, compararse con el otro. Me alegra mucho que de alguna manera sienten que lo pudieron superar. Y de hecho ustedes están haciendo una tarea muy importante, porque efectivamente la divulgación de estos mensajes se necesitan de una manera muchísimo más real y aterrizada. O sea, las personas ven un programador promedio, o sea, y como la película, como Hollywood nos vendió que un programador es una persona que se sienta frente a la pantalla a tirar un poco de código así, cuando menos piensa, hackeó el Pentágono. Entonces, en promedio la gente, uff, no, ese man es muy inteligente. No, ese man es muy inteligente. Los programadores son dioses. Bueno, hay cierto orgullo que qué bueno, pero no, realmente no es así. Les confirmo lo que ustedes dicen. Segundo, si han visto mi trayectoria, ha estado llena de qué? Fracasos. Ponga los que quiera. Y si me dan más tiempo, les digo más, porque tengo toda una vida para decirles y les resumí una cantidad de trabajos que tuve. Está llena de síndrome del impostor. Está llena de no acceso a la educación. Está llena de una cantidad de limitantes. Y segundo, de síndromes. Impostor, indefensión aprendida. Ese síndrome de indefensión aprendida lo tenemos todos. Mucho colombiano lo tiene. La base de ese síndrome es básicamente que usted siente que la vida suya no depende de lo que usted haga, sino de otras personas. Entonces yo digo, a los veintitantos, ¿qué persona, qué colombiano siente que su vida la controla o el gobierno o lo que hagan otros y usted no tiene cómo acceder a otros recursos? Yo. Usted siente que su vida depende de lo que el gobierno haga. Eso es el síndrome de indefensión aprendida, que usted siente que usted no tiene control sobre su vida, sino que es una aleatoriedad que está ocurriendo y que usted no tiene cómo salir de allí. Muchos estuvimos allí. Y cuente todos los síndromes que usted quiera, no solo el del impostor. Y los desarrolladores lo tenemos. Y lo que yo quiero es desmitificar eso. Mi carrera está llena de fracasos y de pérdidas. Si algo me ha traído aquí, y espero que se haga énfasis en esto, es que yo soy un muy buen perdedor. Yo no soy un ganador. Yo no soy esa persona que yo, oh, llegué aquí porque gané. No. Y desde que empezó el problema con Pablo Escobar, fui perdedor. Pablo Escobar en su momento nos dijo, o se van o ustedes deciden. Yo, hágale, yo pierdo, nos vamos. Mi hermano lastimosamente perdió su vida, nos vamos, yo pierdo. Global me dijo que no, no se preocupe, yo pierdo. La otra empresa me dijo, no le subimos su salario, no se preocupe, yo pierdo. Si algo me ha traído acá, es perder, no ganar. Entonces, ¿qué programador se siente identificado con perder? Hombre, levante la mano, todos. De seguro, ese es el camino. Hombre, si está perdiendo, está ganando. Yo sé que eso lo dijo el técnico de Medellín, pero es cierto. Es cierto. Perder es ganar experiencia. Perder es ganar fuerza. Perder es arrodillarse y tener fuerzas para levantarse. Si usted un día se siente, esto no es lo mío, estoy frustrado. Ahí es. Ahí es que un programador no es una persona que sabe mucho de programación. Un programador es un licenciado en manejo de la frustración. Simple. ¿Cómo nos levantamos nosotros? A punta de errores. Codeamos, compilamos, error. Codeamos, compilamos, error. Codeamos, compilamos y otro error.
es un paso de errores. Si usted está cometiendo errores, si usted se siente frustrado, hágale. Por ahí es. Siga, siga. Ese es. Y cuando usted aprende a manejar el caos, cuando usted vive en medio del caos, cuando usted ya lo maneja, felicitaciones, usted es un programador. No es nada con lo técnico, yo no les he mencionado mucho de lenguajes, lo básico que se necesita para entrar en contexto. No les he dicho que necesitamos este camino, este lenguaje, que hagamos por aquí, que emprendamos, que hagamos esto. No se los he dicho, porque eso no es lo que yo soy en este momento. Yo no soy lo que estoy programando. Yo en este momento soy lo que decido ser. Si yo hoy quiero salir y coger mi camioneta y darme una vuelta, me la doy. Si quiero irme para otro país, salgo y me voy. Si me quiero quedar acá, me voy. Si quiero vivir en un hotel, vivo. Si quiero ir a casa, voy. Y ese para mí es la definición de éxito. Cuando usted toma control de su vida y hace lo que a usted realmente le gusta y usted está bien, ese es el éxito. Entonces yo me siento muy exitoso. ¿Y cómo llegué al éxito? Bueno, perdiendo, errores, fallas. Está muy bien equivocarse, de hecho es la manera. El ser humano no está creado de tal manera de que aprenda siempre dando donde es. No está creado para eso. Nosotros, lastimosamente, nos creamos de la manera de que aprendemos con errores propios. Y si está cometiendo errores, aprende. Entonces, ustedes dos ya hicieron el primer error. Felicitaciones. Así es que uno se llega al seniority. ¿Vale? Volviendo a Endava. Endava abrió un programa que se llama Career Coach. Coach de carreras, que es una persona que mentorea a otros, ¿vale? Y yo entré a ese programa. Yo decidí ser Career Coach. Yo decía, a mí me encanta hacer esto, me lo hago gratis. Yo desde que empecé, a cualquier persona fácilmente me escribe y yo lo mentoreo. No solo con programación, con temas de su vida personal, con muchas cosas de lo que requiere esa persona en su parte psicológica. Y hubo una parte de mí que en su momento no se dedicó a aprender programación, sino que se dedicó a estos temas. Los libros que más me gustan son de superación personal, son de coaching, financiero, son de todos temas aparte de programación. Yo no soy ese típico programador que le gusta meterse en el cuento de programador, no lo soy. Yo llego a casa y veo videos de física, libros de superación personal. Le hago coaching a una persona que de pronto necesite apoyo en ese aspecto. Entonces yo no lo hago. La profesión como programador es mi profesión. No es lo que yo soy en este momento. Y a eso también quiero hacer mucho énfasis porque no todos somos buenos para programar. Hombre, ya tengo una profesión como programador, tengo un seniority, unos años de experiencia, soy muy bueno programando. Pero hay personas que nacieron para la programación. A mí me gusta mucho programar. Ahora me encanta. Se me facilita muchísimo. Me encanta. Aprendo mucho. Le cogí el tiro. Pero no porque a día estuve programando, sino porque encontré un ecosistema de estabilidad en medio de mi vida personal, en medio de toda la parte personal con lo laboral. Entonces, quería hacer mucho énfasis en eso, porque de seguro muchas personas se van a decir, sí, la verdad me siento identificado, pues no soy bueno programando, tengo problemas de aprendizaje. El camino no es el camino ideal que algunas personas como programadores reconocidos nos muestran. Ese no es el camino. Un humano promedio como nosotros le toca tomar el camino más complicado, que es aprender como un humano normal. ¿Vale? Preguntas. Pregunta, ya con toda esa experiencia que tienes y todo lo que has vivido en el mundo del frontend, ¿crees que el frontend ya se quedó estancado o crees que va a venir una evolución más del frontend? ¿O crees que ya definitivamente ya se quedó ahí plano? Si hay algo que aprendí que cambia mucho es el frontend. El desarrollo del frontend cambia demasiado. Hay mucho por hacer, muchísimo. Vos te levantás y nacen 3 frameworks de JavaScript. Así de simple. Hay mucho por aprender, mucho por hacer. El frontend está en JavaScript porque efectivamente por ahora, bueno, para las aplicaciones pues que se hacen de manera web, ¿ok? Hay otros frontends. Efectivamente, inclusive cada lenguaje tiene su manera de mostrar al usuario, ¿cierto? En aplicaciones de escritorio. Pero si ya lo trasladamos al tema web como tal, JavaScript. Hay mucho por hacer, muchísimo. No está para nada estancado. Necesitamos gente.
Mi mensaje es porque realmente necesitamos gente en el mundo. Entonces en Endava aprendí a hacer, me volví coach y con toda la experiencia, lo que seguí haciendo es eso. A mí me encanta el coaching y lo hago. Cuando ya sentí que era suficiente, entonces casualmente una persona en Dubái, que es el sitio donde estoy en este momento, me escribió por LinkedIn, tenemos una vacante y nos gustaría como entrevistarte. Yo dije, hágale, sin ninguna expectativa. Yo, Dubái. Yo, bueno, a mí me hubiera gustado España, me hubiera gustado Europa, porque sentí que era como algo más chévere, me encantó, pero Dubái, bueno, edificios, Lamborghinis, hoteles, qué charro, vamos. Resulta que hice la entrevista y pasé. Y llegué a Dubái, esa empresa básicamente era para ser front-end developer, ¿cierto? Aquí era esta empresa y ya, llegué acá a Dubái, en esa empresa aprendí otras cosas, ya resulta que en ese cambio fue cuando estábamos de React en Class Components y ya nos movimos a Hooks. Y en ese cambio lo aprendí aquí, pues en Dubái. Ya resulta que eh, la arquitectura Flux no nos está encajando para todos los aplicativos, entonces estamos pasándonos ya a otro tipo de arquitecturas en frontend con React. Y bueno, eso está constantemente cambiando, créeme. Ya ahora que Next.js, bueno, esa es la razón por la cual conozco de Guillermo Rauch. Ahora que Next.js, entonces necesitamos renderizar desde el servidor, que es que, bueno, ya ahora no nos gusta que sea, que consultemos la API haciendo REST, sino que necesitamos GraphQL para poder que el front, en fin, van a salir frameworks, van a salir librerías, van a salir, y cada ratico vos tenés que hacer. Que ahora ya tenemos React Native, entonces podemos hacer mobile usando JavaScript. Bueno, se hace backend de JavaScript hace mucho rato, hay frameworks. Bueno, esto ha sido un aprendizaje fuerte aquí en Dubái y bueno, y me encantó. Te preguntaba sobre cómo fue ese proceso. Inicialmente las empresas cuando son tan del exterior se maneja un tema de remoto. ¿Por qué el tema presencial? Porque esa empresa eligió llevarte, invertir en ti y decir, véngase para acá. Hay empresas que les gusta el tema presencial. Eso es muy de la cultura de la empresa. Esta como tal le gusta el tema presencial y la razón es muy simple. Al mantener la cultura tan diversa en la empresa, la solución a los problemas se hace mucho mejor. Es la filosofía. Entonces, yo aquí, por ejemplo, como en Dubái, solo en este país realmente solo el 10% son locales. El resto, el 90% somos de otros países. Entonces te podrás imaginar que aquí hay de todo. Rusos, hay mucho latino, no muchos, hay pocos realmente. Indios, pakistaníes, filipinos, de UK, de Inglaterra, Sudáfrica, bueno, de todo. Entonces, entre todos hay personas que se sacan una solución como, wow, excelente. Y esa cultura mixta de personas, de culturas, nacionalidades, opiniones, se hace mucho más fácil cuando vos estás on-site. Eso es indiscutible. Remoto se puede trabajar, se pueden hacer muchas cosas, sino que el tema de remoto es muy complicado. Aquí en Dubái me tocó la pandemia, ¿cierto? El foco de la pandemia. En Dubái realmente no fue muy complicado, pero tuvimos un lock muy rápido y muy fuerte. Entonces, en ese lockdown, yo trabajaba para un banco. Soy bueno trabajando para bancos. No lo voy a mencionar porque efectivamente tuve una experiencia que no me gustó. 9 años de programación. Entré a un banco y era un sitio en el que solo trabajé y no opine. Ese no es mi ecosistema. Yo soy otro tipo de programador. Yo soy del programador el que se levanta y le pregunta al compañero cómo está, cómo amaneció hoy. Al que le pregunta al de allí que si necesita ayuda. Que si alguien está bloqueado, ven, yo te ayudo. ¿Necesitas ayuda? Ese soy el tipo de programador. Ese es mi tipo de programador. Yo no soy el que está frente al equipo. Se devora libros y programan todos los frameworks y programan todas las librerías. No soy ese tipo de programador. No necesitas ser ese tipo de programador para ser un buen programador. Porque te estoy diciendo que el seniority no depende de la capacidad técnica, porque vos aprendes lo que necesites en YouTube. Pero vos, ¿cómo le enseñas a un programador a que tenga paciencia? ¿Cómo le enseñas a un programador a que no se tome los comentarios de manera personal?
¿En qué universidad? Eso lo que hace un senior developer. Entonces, en medio de la pandemia me tocaba trabajar en casa. A mí no me gusta el trabajo remoto. Trabajaba desde casa, 14 horas al día, fines de semana, derecho, trabaje. Yo no conocía a mis compañeros, no sabía qué estaba haciendo, no sabía realmente el producto que estaba desarrollando en sí, que era el impacto que tenía. En lo personal, sentí que el tema de trabajo remoto no acobija muchas otras cosas que una empresa necesita cuando estás on-site. Y así hay muchas. O sea, así como así hay muchas. El caso particular de Emiratos Árabes Unidos es que como solo el 10% de la población es del país, Emiratos necesita que la gente venga. O sea, Emiratos necesita darte trabajo y que te quedes. Necesita que vos vengas, trabajes, vivas en el país, gastes en el país, compres en el país y se mueva la economía. Eso es lo que se necesita aquí. Entonces es mejor que la empresa te traiga. Bueno, cuando llegó el fin de Endava, que ya di el paso aquí, bueno, en términos de salario, bueno, te podrás imaginar, o sea, efectivamente la vida aquí es mucho más costosa, pero esos salarios ya cuando tú te vas para otro lado se disparan mucho. 4 o 5 veces. Entonces a eso los quiero invitar, o sea, hay mucho. Aprende inglés y prepárese para salir. Si se quiere quedar en Colombia es totalmente respetable, pero si quieres aprender y tener diferentes experiencias, sal del país, hay mucho que hacer y somos muy bien recibidos. Y de hecho siempre, a pesar de lo que me ocurrió, la situación con Pablo Escobar, lo difícil que me tocó, yo llevo la bandera de Colombia como si fuera mi estandarte. Yo me siento muy orgulloso de ser colombiano, latino, latino. Yo me siento muy orgulloso de esto. Y cada que llego a alguna parte es, hombre, camine, vámonos, que acá hay mucho que hacer. Cristian, ¿cómo haces ya con todo esto que nos cuentas? ¿Qué hace Cristian cuando se siente atascado y no encuentra la solución? ¿Qué metodologías utilices o no tienes ningún tipo de metodología? Sí, total. Frene, detenga. Un día a la vez, cada día tiene su afán. ¿Estás atascado? Ve a casa, duerme y levántate el día siguiente. ¿Seguís atascado? Frena y sigue el siguiente día. Toda buena persona, todo buen líder sabe cuándo delegar, pero también sabe cuándo descansar. Si usted no haya un balance entre trabajo y su vida personal, no lo va a lograr de ninguna manera. Cuando usted que sienta que no pueda más, frene. Toda buena persona, todo buen desarrollador, todo buen profesional que se respete sabe descansar. ¿Cómo es el día a día de Cristian? ¿Cuáles son sus hobbies? Algo como un poquito más personal. Seguro. Bueno, por temas de pandemia la cosa ha cambiado mucho, ¿cierto? Pero Yayo, ¿quién era Yayo? Yo, motero empedernido. Yo era feliz viajando por Colombia, por montañas, todo eso verde, delicioso. Colombia es hermoso. Motero, como no sabía bailar desde que nací un tronco plantado en la mitad de la pista, entonces en Medellín aprendí a bailar. Me fui a clases particulares 2 años y aprendí a bailar y se volvió un hobby. Bachata, salsa, merengue, me encantaba bailar. Soy mentor, lo hago, me encanta, me encanta que alguien venga y se siente conmigo y me diga, ya, yo sabes que tengo este inconveniente y no sé qué hacer. Mi carrera está estancada, ¿qué hago? Me encantan los videojuegos. Soy fan número uno en este momento de Age of Empires. Juego Age of Empires. Eh, ¿Qué más? En Colombia patinaba, iba al gimnasio. Bueno, muchas cosas realmente. Desde que estás allá, ¿qué has hecho? ¿Te has quedado en la casa o allá tienen restricciones para salir o es libremente las cosas? Como soy una persona muy social, soy una persona que le gusta mucho interactuar, efectivamente en medio de la pandemia y post pandemia aquí la cosa cambió mucho. Entonces empecé a encontrar otros hobbies. O sea, por ahora me levanto, tomo mi camioneta, me voy a trabajar, regreso a casa. Entonces aquí lo que hago es de pronto sentarme a jugar un poco, leer libros. Me gusta leer libros.
A veces salgo, visito algún restaurante, pues Dubái es una ciudad muy turística y aquí el tema del distanciamiento social está muy, muy, muy respetado. Y como en promedio las cosas son muy grandes, o sea, si vas caminando por el andén resulta que mide una cosa enorme, ¿cierto? Entonces el distanciamiento social aquí está muy marcado, entonces tenés que evitar acumulación de personas, la cultura motera aquí es más diferente, entonces ese es básicamente lo que yo hago aquí. Voy a trabajar, regreso a casa, uno de mis hobbies es de pronto irme al desierto, poner un barbecue, o de pronto ir a la playa, o ir a visitar algún restaurante, hacer turismo acá adentro. Vos no acabas de conocer Dubái, yo llevo 2 años acá, no lo conozco ni la mitad, o sea, acá en cada esquina un restaurante muy súper conocido, cocinas de todo el mundo, mucho que hacer. Entonces eso es lo que yo hago, me estoy dedicando como a conocer Dubái solo, es una sola ciudad y tiene mucho por hacer. Y eso es lo que hago. ¿Ya alquilaste alguno de los carros lujosos para montarte? Creo que esa es la pregunta que todo el mundo que va a esos sitios Ujú, siempre ujú. tienen esa, como, digámoslo así, coloquialmente, esa fantasía sexual Sí, de claro, que claro que alquilen sí. un carro y todo eso y montarlo por primera vez. ¿Lo has hecho? No todavía, no todavía, pero efectivamente sí me voy a alquilar un Lamborghini a darle vueltas y a filmarme y a tomarme fotos. Soy bastante fan de eso y algún día lo haré. He estado ocupado, pero lo voy a hacer. Aquí pues. Súper bacano, ¿no? Súper bacano todas esas historias que contamos. Yo creo que Lina, que podemos tocar dos preguntitas más que queramos por ahí sacarle y ir finalizando como el podcast. ¿Alguna pregunta, por ejemplo? Ya hemos tocado muchos consejos, de verdad que yo creo que, como decía ahorita, no hay necesidad de preguntar consejos ni mentores porque yo creo que con tantas historias nos han quedado como muchos temas y no sé si preguntarte, creería que es muy obvio, pero quiero hacerlo y quiero la pregunta sería si tu yo del pasado estaría pues, orgulloso de tu yo del presente. Creo que la pregunta va a ser un sí por todo lo que ha pasado, pero quiero dejarlo abierto y quiero como hacer esa pregunta, la verdad. Hombre, claro que sí. O sea, ese muchacho jamás en la vida se imaginó llegar hasta aquí. Vuelvo y te digo, yo no soy la persona que más dinero tiene, yo no soy el programador más reconocido, yo no soy el putas de aguadas como llamamos en Colombia. Pero al día de hoy me siento muy exitoso, pero es porque si la definición de éxito para mí es si yo tuviera más dinero, estaría haciendo lo que hago y eso hago. Si tuviera más dinero, estaría haciendo exactamente lo mismo. Y por eso me siento exitoso. Entonces, ese muchacho que a los 12 años iba a lavar buses para conseguirse dinero, definitivamente estaría súper, súper orgulloso de mí. Estoy segurísimo. Súper de que de pronto tu yo del pasado esté muy orgulloso de tu yo del presente. Creo que has pasado por muchas etapas en el cual ya tienes una gran estabilidad, se podría decirlo, tanto emocional como profesional. Y ya para terminar, Cristian, cuéntanos que como no todo es programación, no todo es, ¿qué tipos de libros lees? O, o si no lees libros o series que recomiendes a todos los que nos escuchan y nos ven. Sí, sí, claro que sí. Hay un libro que definitivamente siento que es la Biblia, entre comillas, para las personas que quieren empezar, que están abajo, que quieren seguir. Ese libro es financiero, se llama Padre Rico, Padre Pobre. Es un libro trilladísimo, aburridorcísimo para mucha gente. Pero realmente, cuando usted se lee ese libro, su mentalidad le cambia. Entonces, si usted es una persona que todavía no tiene lo básico de la parte económica, la parte financiera, edúquese con ese libro. Entienda la razón de la cual realmente uno está en la situación en la que están muchos colombianos. El primero, usted ahí aprende a manejar sus finanzas, desde lo más básico, lo más pequeño, a entender usted por qué no sale de las deudas, entender usted por qué, sin entender, siempre tiene que endeudarse para poder llegar a fin de mes. Padre rico, padre pobre. Segundo, tampoco de programación, me disculpan. Se llama Los Cuatro Acuerdos. Es un libro de sabiduría tolteca
Y son 4 acuerdos, son básicamente 4 cosas que te van a ayudar en la vida, mejor dicho. El primer acuerdo es no te tomes nada personal. Solo se los dejo así, ¿vale? Cuando vos en la vida aprendes a no tomarte nada personal, a que simplemente el comentario de la otra persona no me pertenece, a que simplemente cuando yo veo que hay alguien que está muy exitoso y yo no estoy, no me lo tomo personal, que cuando alguien está enojado y me insulta, yo no me lo tomo personal. Cuando usted de alguna manera aprende ese tipo de cosas, su vida es más fácil. Son 4 acuerdos. El primero es no te tomes nada personal, ¿vale? Y esos libros de alguna manera te van a ayudar a llegar a un punto en el que mantienes muy sereno. Para mí es eso. Ya el resto, la profesión que elijas, sea programador, médico, psicólogo, cualquier otra profesión que vos elijas, está muy bien. Lo primero que vos tenés que hacer es enfocarte. Y creo que ya para finalizar, antes de que cierre Miguel, la pregunta del millón, y creo que muchos nos vamos a quedar con la inquietud. ¿Lograste pagar los 30 millones? Hombre, me costó, pero claro que sí, definitivamente, total, hasta el último centavo. Eso sí, o sea, si hay algo que me ha traído hasta aquí, es la honestidad. No me las voy a dar de que soy el ser más espiritual y más, no. Lo digo con el tema de la honestidad es porque si vos te comprometes con algo, págalo. Y eso te va a generar credibilidad. Si vos te comprometes a entregar un proyecto, entregalo. Si vos te comprometes con X o Y persona a decirte, este día vamos a sentarnos a estudiar, hágalo. Y eso te va a dar credibilidad. Entonces, si algo me ha traído hasta aquí, es precisamente eso, la honestidad. Yo vivo tranquilo porque no hay ninguna otra persona que pueda decir, es que este man me robó, este man está allá porque... Claro, claro, se fue a Dubái porque debía, claro, claro, o sea, ya sabemos el porqué, realmente el porqué de por qué está por allá. Sí. No, mentiras, ya yo de verdad agradecerte mucho que eso era tan interesante. Ojalá le haya quedado a muchas personas de consejo, que les ayude todo lo que pues, hemos hablado, todo lo que hemos conversado, que sino agradecerte al 100% por sacar el espacio, por sacar el tiempo para compartir todo esto. Por favor, regálanos tus redes sociales para que te comuniquen, para que las que quieran se puedan comunicar contigo. No, el placer es mío. Realmente muchas gracias por invitarme. Sentía que tenía que entregar este mensaje. Me disculpan si no me enfoqué mucho en programación, pero siento que hay mucho contenido en su podcast del tema de la programación. Este es el lado oscuro que creo que también se necesita, ¿vale? Pero no, muchísimas gracias y de alguna manera espero pues que muchas personas puedan tener acceso a este mensaje que siento que hay muchas personas que lo necesitan. Súper bien. Recuerda las redes, por favor. Ah, sí, yo soy Yayo Byte, ¿cierto? Yayo Byte de 4 bits, de 8 bits, perdón. Yayo Byte en todo, Instagram, Twitter, LinkedIn, en todas las redes sociales me encuentran así, ¿vale? Son redes sociales, no están muy enfocadas a la parte profesional, aparte de LinkedIn. LinkedIn es la que más manejo que se enfoca en el tema profesional, tema programación, todo lo profesional. El resto son muy personales, están abiertas si me quieres seguir, claro que sí. Esa es básicamente. Súper, no, la verdad. Agradecerles a todos por sacar el tiempo, a Lina por estar acá. Recuerden, si están en YouTube, suscribirse, la campanita y compartir, dejar sus comentarios. Para los de Anchor, los de Spotify, todos los que nos escuchan, compartir. No queda sino agradecerles a todos, seguirnos por nuestras redes sociales como @CaminoDev, Instagram y Twitter. Si quieren apoyarnos en nuestro Patreon, también está abierto como Patreon CaminoDev. Y no, espero que nos escuchen o nos vean en un próximo episodio. Hasta luego a todos y gracias. Hasta luego. Chao, chao.